Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad. Como cada viernes traemos con ustedes programas tocando temas relacionados con el derecho administrativo, con disciplinas afines, como es el caso del derecho fiscal, que hoy vamos a entrar a un tema pues muy interesante y creo yo que muy dinámico en estos tiempos, que es el de establecimiento permanente, desde luego en materia fiscal. Para platicar este tema hemos invitado a un gran especialista que es el maestro Aquiles Miranda Silva. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Muy gentil por la invitación, doctora, y muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Recordándoles que transmitimos en vivo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia. Y que nos pueden seguir a través de Facebook en la página Seminario Derecho Administrativo, Facultad de Derecho Turno Vespertino, o también a través de Radio Yus directamente. Y si por alguna razón desean reproducir el programa, pues en breve Juanito nos hará favor de subirlo al YouTube, ¿verdad? Bien, pues vamos a entrar de lleno, ya vamos un poquito más allá del tiempo, no. Una disculpa. El establecimiento permanente, me gustaría, maestro, que les platicara a la audiencia, primero, cuál es la importancia del establecimiento permanente para que después podamos entrar al análisis de la definición legal y pues también las reformas que hubo recientemente, ¿no? Sí, cómo no, con gusto, doctora. Fíjese que esta cuestión de establecimiento permanente es de vital trascendencia en la materia tributaria. Y esto, de alguna manera, tiene que relacionarse en mucho con la figura también de la residencia, particularmente en el impuesto de mayor trascendencia en nuestro país, que es el impuesto sobre la renta. Sí. Y esta cuestión de establecimiento permanente, doctora, se fija en la ley no solamente para efectos de que quede debidamente señalado como una obligación tributaria que está establecida en la Constitución en su artículo 31, fracción cuarta, el de contribuir a los gastos públicos, el hecho de que sepamos qué persona tiene que pagar el impuesto en nuestro país. Y déjeme precisar aquí que primordialmente tratándose de un residente en el extranjero. Por eso de ahí que señalaba yo también la importancia de la residencia, porque puede ser que un residente en el extranjero tenga un establecimiento permanente aquí. Bueno, podríamos decir, bueno, si cuenta con un establecimiento permanente, que ahorita vamos a entrar a lo que es establecimiento permanente, pues decimos, pues si cuenta con un establecimiento permanente, pues tiene que pagar el impuesto. Pero hubo residentes en el extranjero que decían, bueno, yo no tengo establecimiento permanente desde la perspectiva en que ellos tenían el concepto de establecimiento permanente. Pero lo cierto es que la fuente de riqueza se daba en territorio nacional. Entonces, el legislador quiso establecer debidamente y primordialmente en el artículo primero de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en donde se señala quiénes son los obligados, particularmente en dos fracciones, a los residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente, pero ya, si gusta, doctor, en una primera instancia, la trascendencia de que se fije esto tanto en la ley nacional, y déjeme agregar, también es una cuestión de trascendencia para cuestiones de carácter internacional en materia tributaria. También. Sobre todo, ¿verdad? Porque sí, como bien lo apunta, pues bueno, se puede establecer este vínculo de tributación a través de la figura de la residencia, que es en todos los países de la OCDE como que el principal criterio, mas no es el único. Y otra manera de vincular, sobre todo a los residentes en el extranjero, ha venido siendo pues con establecimiento permanente, ¿no? Sin embargo, pues vemos que aquí ya una reforma dice con o sin establecimiento permanente para tratar de abarcar a aquellos que tengan o que obtengan riqueza de fuente en territorio
mexicano, y es toda una problemática porque, en efecto, como usted lo dice, bueno, la potestad tributaria es soberana nada más dentro del territorio de quien la ejerce, y el residente en el extranjero puede que tenga otro esquema de tributación en su país y no ni se asome, ¿verdad?, por acá, y eso es todo un problema grave. Y muy importante lo que comenta, doctora, porque también si no tenemos especificado debidamente lo que es un establecimiento permanente en nuestra ley impositiva, pues pudiera ser que ocurrieran actos celebrados aquí por residentes en el extranjero que, buscándole alguna salida, no sé, una forma incorrecta de evadir al fisco federal mexicano, pues no contribuyan, y por eso pues la ley tiene que ser muy precisa. Sabemos que las normas que establecen cargas a los particulares son de aplicación estricta y por lo tanto tiene que estar bien fijado en la ley. Sí, yo diría un poco irónicamente, casi no sucede, ¿verdad? Casi no sucede. No tratan de buscar la manera de cómo Claro. saltar esa situación de esta obligación. Sí. ¿Le parece si vamos? Porque creo que nos va a entender bastante el concepto, ¿no? Bastante el concepto de establecimiento permanente, pero ya queda aquí bien apuntado cuál es la importancia, porque vincula y, como bien lo dice, pues muchas veces puede ser que, pues si no está bien delimitado el concepto, pues el fisco esté perdiendo recaudación. Desde luego. Porque si hay generación de riqueza, si hay esa manifestación de riqueza para el residente en el extranjero sobre todo, y puede ser que esté quedando libre de gravamen, ¿no? Claro, claro, doctora, porque también pudiera precisar el residente en el extranjero que pues en el supuesto, ¿verdad?, en el que se encuentra, no hay establecimiento permanente alguno desde la perspectiva del residente en el extranjero, pero por eso de ahí la importancia y trascendencia de saber qué es un establecimiento permanente para efectos fiscales en nuestro país. Exactamente, le regreso a la pregunta. ¿Qué es el establecimiento permanente? Si usted me lo permite, Miranda doctora, Silva. quisiera Sí. entrar en materia y ver lo que pues la disposición legal nos Sí, dice al respecto. vamos comentándola, porque Sí, yo creo que eso es si muy usted me rico. permite, la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo, primero prácticamente nos dice ahí que las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Al caso en concreto, doctora, quisiera tocar la fracción segunda y tercera, que me parecen las trascendentales para el punto que vamos a tocar de establecimiento permanente. Y nos dice, fracción segunda, los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Sí. Y la fracción tercera nos dice, los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuente de riqueza situada en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo dichos ingresos no sean atribuibles a este. Entonces aquí es importante saber cuándo vamos a considerar que en ese establecimiento permanente teniendo un establecimiento permanente no genere el mismo ingresos, sin embargo, la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional y por lo tanto sería sujeto a la ley de impuestos sobre la renta. Claro, sí, perfecto. Continuamos con Gracias, gracias, doctora. Una vez dicho esto, el artículo segundo es esencial en la materia. Entre el segundo y tercero delimitan lo que es el establecimiento permanente. Ahí lo tenemos. El primero de una manera positiva diciendo cuándo sí es y el tercero cuándo no es. Que déjenme adelantar un poquito, ya me imagino doctora, que está pensando. Aquí Sí. esta cuestión que está regulada de establecimiento permanente
permanente, entre otras, doctora, pero al punto que nos ocupa, también deriva mucho, y como usted bien lo citaba, de convenios que de alguna manera se formulan, se establecen para seguir por parte de la OCDE, son las iniciales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta organización ya tiene un medio de convenio tributario que es al que se apegan generalmente pues todos los que forman parte de esta organización. México forma parte de esta organización y por eso de ahí que algunas cuestiones pudieran parecernos pues un poquito medias raras, pero es una cuestión normada, si usted quiere verlo así, doctora, de carácter internacional, para que estemos como que en la misma frecuencia cuando estemos hablando de establecimiento permanente, máximo que si este es el modelo, los diversos tratados que celebran entre sí los diversos países se acomodan al mismo, en donde de alguna manera no resulte complicado el entender la figura de establecimiento permanente establecida en el ámbito internacional derivado de la celebración de ese tratado, como lo establecido por la ley, déjeme decir, doméstica aquí que opera en nuestro país. Sí, doctora. Claro, sabemos que la OCDE pues es una organización internacional dedicada pues precisamente a promover el desarrollo entre los países miembros. México es parte y en efecto, como señala, vendrían a integrar parte de este marco jurídico también lo que pues coloquialmente conocemos como el modelo de convenio, que sería una especie de, bueno, grosso modo y con todo respeto, como un machote, que toman como punto de partida los países para negociar sus convenios para evitar la doble imposición. Y en ese modelo tenemos en el artículo 5 también una descripción que es muy parecida a lo que ahorita vamos a platicar del artículo 2 y del 3, muy similar por la razón que nos dice el maestro Aquiles Miranda. Ya me quitó algunas palabras que iba a mencionar, doctora, en efecto. No, ahorita usted no los va a puntualizar muy bien, solamente aquí pues para la audiencia decir, bueno, sí, parte del, ya después le preguntaré si hay reservas o no hay reservas y bueno, es todo un tema, la verdad es que, pero un tema muy interesante, como lo vimos, ¿no? Primero porque vincula tributariamente y segundo, pues por todas las reformas y las circunstancias que se están dando y que tiene repercusiones fiscales trascendentales, como bien nos apuntó. Por supuesto. Pues si me permite entrar en materia de derecho, doctora, el artículo 2 nos dice, y empezamos aquí con esta definición, dice, para los efectos de esta ley, se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Se entenderá, continúa el párrafo, como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales. Aquí hago un primer señalamiento, doctora. Sí. Si observamos, pudiera parecer de entrada muy simple el considerar un establecimiento permanente, pues es un lugar de negocios. Aquí, lugar de negocios, y considerando el modelo que tiene, como bien dijo usted, como machote la OCDE, nos precisa ya en su artículo 5. Permítame leer este párrafo primero. Estoy en el modelo del convenio de la OCDE, que señala, a efectos del presente convenio, la expresión establecimiento permanente significa un lugar fijo de negocios, mediante el cual una empresa realiza todo o parte de su actividad. Si eso lo llevamos de alguna manera para tratar de entender lugar de negocios y considerando lo que se entiende como establecimiento permanente que acabo de señalar, pues diríamos que son aquellos lugares fijos en primera instancia, si usted me lo permite, doctor. Le diríamos a la audiencia geográficamente ubicable. Así un lugar tangible, por así decirlo. Y pues ya vimos que puede ser una sucursal, bueno, tangible una oficina, e intangible, pero que sea lugar. ¿Por qué? Así es. Porque
geográficamente ubicable, porque no necesariamente, yo creo que esto es importante también puntualizarlo, no tiene que ser un lugar de tierra aterrizado, puede ser en aguas nacionales, pudiéramos estar hablando en el espacio aéreo, pero algo geográficamente bien ubicable. Y precisamente, pues bueno, ahí lo dejamos nada más en el tintero. Tenemos el problema de los servicios digitales, ¿no? Las plataformas digitales, pero bueno, que es algo espero que que lleguemos entró en ahí. reforma a partir Sí, a ver, pues espero que para lleguemos un poquito este para allá. ejercicio fiscal. Esperemos que sí, doctora. Entonces, esta situación de que sea un lugar físico, un lugar geográfico, como nos señala cláusula abierta, este artículo, pues andando el tiempo se ha convertido o no en un obstáculo también para poder abarcar ciertas actividades. Sí, y es que en un principio, siendo un poquito retroactivo o yendo a los principios de la ley, pues así era el señalamiento inicial, pero Claro. empezaron, pues como todo va avanzando, los usos, las costumbres, las aplicamos ya posteriormente al derecho positivo, en donde las precisamos de mejor manera. Y esta inicial fijación del derecho en cuanto a establecimiento permanente a un lugar de negocios, entendiendo, como bien lo dice doctor, un lugar fijo, como también lo señala la OCDE. Sí, así sea pues, una bardita. Sí, así sea una bardita, pues se ha ampliado el concepto de establecimiento permanente. Ya no solo se ha quedado, déjeme decirlo así, por eso decía en esta primera instancia, en ese lugar fijo de negocios, sino que hay otros supuestos más para efectos de entender al establecimiento permanente y que sigue regulando este mismo artículo segundo, si usted me Sí, permite, adelante, doctora. por favor. Paso al segundo párrafo del artículo segundo y nos dice, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando un residente en el extranjero actúa en el país a través de una persona física o moral distinta de un agente independiente, que esta es otra circunstancia que precisaremos, doctora, Sí. se considerará que el residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país en relación con todas las actividades que dicha persona física o moral realice para el residente en el extranjero, aun cuando no tenga en territorio nacional un lugar de negocios, fíjese, ahora sí, un lugar fijo, podríamos, si me permite decirlo así, si dicha persona concluye habitualmente, esta persona físico-moral de la que hablábamos, contratos o desempeña habitualmente el rol principal que lleve a la conclusión de contratos celebrados por el residente en el extranjero. A ver, aquí vemos que, si me permite decirlo de esta manera, doctora, nos habla de que se considerará también establecimiento permanente cuando una persona física o moral distinta, dice, de un agente independiente y en relación con todas las actividades de dicho residente en el extranjero se realicen, dice aquí, en un lugar que incluso no sea de negocios en nuestro territorio, pero lleva a cabo contratos. Yo lo veo de esta manera a fin de hacerlo un poquito entendible. Sí, maestro. Si aquí me está hablando de no considerar en esto que acabo de leer a personas distintas de las consideradas agente independiente, debe entenderse entonces a una agente o un agente dependiente de este residente en el extranjero, como puede ser una persona muy simple, un asalariado, por ejemplo, doctora, y él viene acá, y el residente en el extranjero dice, ¿sabes qué? Yo en términos del párrafo primero del artículo segundo no tengo un establecimiento permanente en tu país, vamos a decir México. No hay un lugar fijo. Sí, no hay un lugar fijo, pero ¿sabes qué pasa? Ya ahora, como está regulado actualmente, esa persona que es dependiente, ese agente dependiente de ti, residente en el extranjero, está realizando aquí
contratos o desempeña habitualmente el rol principal que lleve la conclusión de los mismos contratos celebrados por el residente en el extranjero, o sea, celebrados por ti. Esta, déjeme decirlo así, dependencia directa también se considera por estas cuestiones que lleva a cabo tal agente establecimiento permanente. Así que ese residente en el extranjero estaría en los supuestos que señala la ley del impuesto sobre la renta. Y si me permite de una vez, ya que estamos tocando el punto, me iría yo al párrafo sexto de este mismo artículo segundo de la ley del impuesto sobre la renta, que nos dice lo siguiente: de igual forma, se considerará que un residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país cuando actúe en territorio nacional a través de una persona física o moral que sea un agente independiente, si éste no actúa en el marco ordinario de su actividad. Aquí, doctora, tenemos la otra circunstancia. Aquí es una persona independiente, no forma esa relación directa con el residente en el extranjero, pero tiene una relación indirecta. Es una persona aquí que no tiene nada que ver con el residente en el extranjero, pero a través de su persona, del agente independiente, está realizando aquí actividades que no son directamente propias de las que lleva a cabo él, sino que de alguna manera tiene que ver con actividades del residente en el extranjero. Pues ese también va a ser considerado establecimiento permanente. Con esto aquí, doctora, vemos la circunstancia de que sea una conducta realizada a través de un agente dependiente o bien un agente independiente, estará, según la prescripción de la ley, considerada y en los supuestos que enmarca como residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. Muy bien, es decir, tendríamos, como bien nos lo señala, pues es algo que coloquialmente en la doctrina, nuestra área, pues se conoce como el contrato de agencia. Y pues en estas dos vertientes, el dependiente, que creo que queda muy claro como nos lo explica, es alguien a quien le da instrucciones, es alguien que, por ejemplo, si está negociando la venta de bienes o sean muebles. Sí, se celebran a nombre. Pues, se celebra a nombre de él, pero, por ejemplo, me dicen que el precio tanto, que le baje tanto, y va y consulta, y va entonces, o bien recibe algún sueldo, como usted nos lo señala, directamente. O sea, actuaciones que obligan al residente en el extranjero. Sí, creo que ahí queda muy claro. Y en el caso del independiente, pues son personas que normalmente desempeñan otro tipo de función y que pueden llegar a constituir establecimiento permanente, que ahí es un poco excepcional. Claro. A mí me gusta, por ejemplo, mencionar como agente independiente, o estoy pensando en un notario o en un corredor, ¿verdad? El residente en el extranjero pues puede contratar aquí a un notario y no le va a decir cómo tiene que llevar a cabo la protocolización de los actos o las asambleas, etcétera. Pero si este notario se sale de su función notarial ordinaria para hacer algo que le encomiende ese residente, ¿caería en este supuesto? Perfectamente bien señalado. Le digo que me está quitando palabras. No, yo nada más estoy resumiendo un poco lo que yo estoy entendiendo de lo que nos está explicando. Sí, efectivamente. Incluso, si me permite, por favor, adelante, doctora, maestro. Este mismo párrafo que acabo de leer del agente independiente nos dice más adelante que para estos efectos se considera que un agente independiente no actúa en el marco ordinario de sus actividades, entre otros, cuando se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos. Si se me permite señalarlos, por favor. Dice aquí, fracción primera, dice, tenga existencias o bienes o mercancías con las que efectúe entregas por cuenta del residente en el extranjero. Fracción segunda, asuma riesgos del residente en el extranjero. Fracción tercera, actúe sujeto a instrucciones detalladas o al control general del residente en el extranjero, por señalar nada más algunas. Sí, no, está muy bien porque nos ejemplifica cómo
en un caso, y esto sería muy delicado, que alguien que dice, bueno, pues yo soy independiente totalmente, sin embargo, si desarrolla alguna de estas actividades, estaría configurando el concepto, ¿no? Aunque no tuviera la parte geográfica, aunque Sí, no, 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 no. no, no. Y por supuesto el ejemplo que usted señaló del notario, como muchos más, encaja perfectamente, doctora, en el Perfecto. caso que estamos analizando. Ajá, continuamos con los Sí, supuestos. como usted también lo señaló en un principio, doctora, este artículo segundo y tercero tiene que ver con establecimiento permanente. Ya de alguna manera el artículo segundo nos precisa los supuestos de que la ley de impuesto sobre la renta considera establecimiento permanente. Pero también el mismo artículo segundo, en su párrafo tercero, nos dice, una vez que estábamos leyendo lo de la cuestión de la dependencia, ¿verdad? Las actividades que Los realiza, agentes déjeme dependientes. decirles, ese agente dependiente, nos dice, para efectos del párrafo anterior, no se considerará que existe un establecimiento permanente, y eso es importante, doctora, en territorio nacional cuando las actividades realizadas por dichas personas físicas o morales sean las mencionadas en el artículo tercero de esta ley. Entonces, no podemos dejar pasar por alto lo que este artículo nos precisa, Ujú, porque ujú. nos va a dar una mejor idea y en su momento interpretación de la Delimita. aplicación del establecimiento permanente, cuando sí, y déjeme decirlo de esta manera muy simple, cuando no, si se está en los supuestos del artículo tercero. Y Ujú, ujú, por ejemplo nos dice este artículo ya tercero, doctora, ujú. no se considerará que constituye establecimiento permanente un lugar de negocios cuyo único fin sea la realización de actividades de carácter preparatorio o auxiliar respecto a la actividad empresarial del residente en el extranjero. Se considera que no constituye un establecimiento permanente cuando se realice las siguientes actividades siempre que tengan el carácter de preparatorio o auxiliar, insiste la ley y nos señala, fracción primera. La utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir bienes o mercancías pertenecientes al residente en el extranjero. Me paso, por ejemplo, a la tercera, doctora. Sí, La sí, sí. utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías para el residente del extranjero. Por ejemplo, acá la fracción quinta, el depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente en el extranjero en un almacén general de depósito, ni la entrega de los mismos para su importación al país. Con esto, de alguna manera, podemos decir, doctora, que cerramos el concepto de establecimiento permanente, entendiendo al mismo con los antecedentes que acabamos de señalar para efectos de considerarlo establecimiento permanente, no solamente al lugar fijo de negocios, sino también a la gente dependiente o independiente, o en su caso, no considerarlo establecimiento permanente si nos encontramos en algunos de los supuestos que señala el artículo tercero de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Muy bien, ¿y qué pasaría si, y porque Claro. fue una práctica muy denunciada por la OCDE, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el residente del extranjero contrata a un particular, como dice la misma Sí, sí, ley, sí. sea física o moral, eso no Sí, sí, sí. importa, y lleva a cabo la fracción primera, ¿no? O sea, el almacenamiento o la exhibición, y luego contrata a una segunda empresa, vamos a decir a la empresa B o al particular B, para que lleve a cabo la fracción segunda. Y luego contrata a uno diferente para que lleve a cabo, y así sucesivamente, la fracción tercera, cuarta y quinta, y resulta que pues lo único que hizo fue separar los eslabones de su cadena de comercialización y a lo mejor hasta de producción, ¿no? Fíjese que aquí mucho va a depender también de diría yo, de la fortaleza interpretativa y aplicación por parte de la autoridad fiscal, que en primera instancia sería la que en representación del pueblo de México y del gobierno federal tiene que vigilar que las contribuciones se paguen debidamente, doctora. Claro, claro, Y totalmente de acuerdo. en una revisión, doctora,
fundar y motivar como una cuestión que sabemos que se tiene que realizar en todos los actos que se emprendan por la autoridad, el ubicar al residente en el extranjero en la segunda o en la tercera fracción. Porque también que quede claro, doctora, que no por el hecho de que por celebrar una serie de actuaciones, doctora, no sé si hasta simulaciones, digo, ya no sé, con el fin de evadir, doctora, sí, claro, pudiera llegar a pensarse que esas figuras realizadas por este residente en el extranjero no encuadran como una característica de establecimiento permanente y ya por ello pensar, caray, pues si ya no es ese residente en el extranjero, no tiene para efectos de la ley derivado de todas esas actuaciones un establecimiento permanente, pues ya no va a pagar los impuestos. Nada de eso, doctora. En el supuesto caso de la verificación en atención a las facultades de comprobación que le asisten a la autoridad hacendaria, bien pudiera ella considerar que no obstante todas estas actuaciones, sí es un establecimiento permanente. eso. Pero en el supuesto caso, doctor, en el supuesto caso de que no fuera un establecimiento permanente, la fuente de riqueza, si se está generando en este país, residente en el extranjero, también te aplica, aunque sea en una fracción distinta, porque no tienes establecimiento permanente, o bien teniéndolo, el ingreso no se origina de ese establecimiento permanente, pero la fuente de riqueza está en nuestro país. Así Claro. que de cualquier forma tendrías que pagar la tributación. Comento esto, doctora, porque, bueno, muchas veces, y creo que de una forma indebida, se trata de realizar actos simulados o fraudulentos con el fin de no pagar la obligación que le corresponde a todo residente en este país, mexicano o extranjero, ¿verdad? Entonces, por eso decía yo, es una facultad de la autoridad, debe conocer desde luego estos supuestos debidamente para, pues, aplicar la ley y en su caso, pues, determinar si hay una revisión, un crédito fiscal a favor del Estado, pues, por la situación que se esté presentando, con o sin establecimiento permanente, doctora. Claro. Y bueno, esto nos lleva un poco de la mano entonces a el tema de qué sucede con estas empresas residentes en el extranjero, transnacionales, que suministran bienes o servicios de carácter digital, ¿verdad? Porque pues no entrarían de entrada en la primera definición de establecimiento permanente, ya que no hay un lugar fijo en el sentido en que se ha determinado, ¿verdad? Claro que sí. Aquí la legislación tributaria para este ejercicio fiscal tuvo diversas modificaciones y en diversos artículos de la Ley de Impuestos sobre la Renta, como en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, también tuvo adiciones, reformas, para efecto también de considerar esta situación, esta prestación de servicios. Al ser una prestación de servicios, doctora, definitivamente queda regulada tanto por la ley de impuesto sobre la renta como por la ley del impuesto al valor agregado. Nada más que el legislador quiso ser más preciso todavía para que quedara más claro este punto. Solo que, si usted me permite, doctora, sí, claro, considero, y por lo que hace a la ley del impuesto al valor agregado, esta tiene un objeto diferente a la ley del impuesto sobre la renta, porque mientras en la ley del impuesto sobre la renta su objeto principal son los ingresos que la misma ley regula, en la ley del impuesto al valor agregado lo que es el objeto son los actos o actividades que realizan las personas físicas o morales, pero en territorio nacional. Sí. Entonces, si bien es cierto que en el artículo 16 de la ley del impuesto al valor agregado se señala, y cito el primer párrafo, doctora, y sí, ahorita lo quiero hilar con este punto del establecimiento permanente y de las cuestiones digitales, dice: para los efectos de esta ley, se entiende que se presta el servicio en territorio nacional
cuando en el mismo se lleva a cabo total o parcialmente por un residente en el país. Entonces, de entrada, diríamos que esta clase de actos que se celebran aquí, pues no aplicarían al residente en el extranjero, porque dice residente en el país. Sí, Y pues los otros son residentes en el extranjero. Pero bueno, sin embargo, aquí probablemente si estuviéramos pensando en plataformas que sirven para el transporte, Uber, Cabify, etcétera, pues puede aplicar hasta donde la ley alcanza, que es para los propietarios de las unidades, los conductores, más no para el residente en el extranjero. Así es. Hasta ahí. Hasta este punto, sí, doctora, claro, pero como le decíamos, pues se modificó la ley tributaria y nos dice en su cuarto párrafo de este mismo artículo 16 que corresponde a prestación de servicios en la ley del IVA. Doctora, dice, tratándose de los servicios digitales a que se refiere el artículo 18b de esta ley, ahorita los vemos. También, Me llama aquí la atención que diga, doctora, prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México. Se considera que el servicio se presta en territorio nacional cuando el receptor del servicio se encuentre en dicho territorio y se estará lo dispuesto en el capítulo 3 bis del presente ordenamiento. Este artículo 18b de la ley de la que habla este párrafo y este capítulo 3 bis fue una adición que se hace a la ley. Pero me llama un poquito la atención, doctora, y quiero ir ahora sí a este capítulo 3 bis que lleva por nombre de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero, pero dice, doctora, sin establecimiento en México. Y aquí nada más un punto, doctora. Creo que el legislador debe ser un poquito propio cuando toquemos las figuras, porque dice sin establecimiento permanente, sí, no, que además estamos hablando dicho. que es una cuestión que ya de orden internacional se está manejando en los diversos tratados, ya lo comentamos, doctora. Entonces, aquí es un detalle. Pero nos dice, doctora, sin establecimiento en México. Y nos dice el 18b, para los efectos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 16 de la presente ley, se consideran únicamente los servicios digitales que a continuación se mencionan cuando estos se proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet u otra red, fundamentalmente automatizados, pudiendo o no requerir una intervención humana mínima, siempre que por los servicios mencionados se cobre una contraprestación. Me dice, de una vez quiero concluir este punto, en la sección segunda, doctora, dice, de los servicios digitales de intermediación, y aquí el 18J nos dice, el artículo 18J, que los residentes en el extranjero, otra vez, sin establecimiento en México, sin establecimiento permanente en México, que proporcionen los servicios a que se refiere la fracción segunda del artículo 18b de la presente ley, que operen como intermediarios en actividades realizadas por terceros afectas al pago del impuesto establecido en esta ley, además de las obligaciones establecidas en la sección primera de este capítulo, estarán obligadas a lo siguiente. Y vienen muchas definiciones, pero el punto aquí, doctora, si bien es cierto que se está contemplando esta cuestión digital, de la forma en que muy rápidamente hemos señalado aquí, me llama la atención que en términos de la ley del impuesto al valor agregado, se considere, creo que correctamente, en el apartado de prestación de servicios. Pero señala aquí, doctora, que tratándose, insisto, este cuarto párrafo de artículo 16, por la trascendencia, lo vuelvo rápidamente a leer, doctora, que tratando de los servicios digitales a que se refiere el artículo 18b de esta ley, prestados por residentes en el extranjero, pero dice, sin establecimiento en México. Doctora, entonces, y si somos de una aplicación estricta, quiere decir entonces que los prestados con establecimiento permanente no entran en la regulación, ¿no? Lo cual me parece... Sería un absurdo. O sea, el mismo legislador se puso el obstáculo. Uno diría,
Esperemos que no haya sido a propósito, ¿no? Pues por eso leí otros Por el preceptos, doctor, en cabildeo. donde se reitera esta cuestión. Incluso el título de una sección Sí. habla sin establecimiento permanente. Pero bueno, ya, y si me voy a impuestos sobre la renta, doctor, fíjese lo curioso en que se maneja en este punto. En unos ¿Algún 5 minutos más o menos. ok. Sí. Sí, en un comentario rápido, doctora, Sí. me dice por allá también una adición. En la ley del impuesto sobre la renta, doctora, estamos en el título cuarto que corresponde una nueva sección. Exactamente, la sección doctora. tercera. Efectivamente, doctora. Y nos dice el nombre de esta sección: de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similar, para hacerlo acorde con la ley de impuesto al valor agregado. Nada más que aquí, doctora, no quiero leer todo el precepto, doctora, nada más la parte medular que a lo del sí, claro, establecimiento permanente, doctora. Nos dice el segundo párrafo: el impuesto a que se refiere el párrafo anterior se pagará mediante retención que efectuarán las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país. Sí, claro, ahí ya hay una contradicción, ¿no? Entonces Entre la ley pareciera, del IVA, doctora, sí. que si cuento con establecimiento permanente para efecto de Entonces, renta, sí sí estoy va a ser grabado, sujeto, va a estar grabado, va a haber retención. pero para IVA no. Pero para IVA no, lo cual me parece una cuestión importante, aparte de que el lenguaje también que está empleando el legislador de decir las cosas no por el nombre correcto, pues Sí. pudiera confundir un poco, doctora, porque ya estamos con establecimiento. Oye, establecimiento permanente de alguna manera, pero está hablando de establecimiento cuando sabemos que se está refiriendo al residente en el extranjero con o no establecimiento permanente en el país. Y no debemos pasar por alto que aún sin establecimiento permanente, doctora, para efectos de renta, ya señalamos, la fuente de riqueza, si se ubica en territorio nacional, se tiene que considerar como sujeto a la ley impositiva mexicana. O sea, todavía no entra en vigor y ya están ahí, ya están ahí los errores del legislador. Pues a ver si se corrige. Haciendo un porque, poco, pues, cuando no menos está. antes de que entre en vigor, tienen Pues sí, tiempo, sí, ¿no? sí, Porque precisamente, pues este conjunto de disposiciones que amablemente nos acaba de explicar, No, con gusto, pues doctora. tienen la intención de brincarse un poco el entrar o no entrar al tema de establecimiento permanente, porque no les queda, no es suficiente ya el concepto, entonces se lo jalan, o sea, no es posible, ¿no? Diríamos, y lo introducen dentro del texto legal, ¿no? Sí, es así Pues sí, esperemos pues que, bueno, pues se observe esto y se modifique, pero por lo pronto, pues hasta el momento es derecho positivo como lo acabamos de mencionar, doctora. Claro, y además, pues ya nada más como apuntando, ¿verdad? Esta nueva, pues yo creo que con el tiempo se pretende algún concepto nuevo, que es esta presencia económica significativa, también como para tratar de brincar el tema de establecimiento, que le está causando muchos problemas para poder hacer que graben, que se pueda recaudar precisamente en estos bienes y servicios digitales. Que bueno, diario hay noticias, ¿no? O sea, la semana pasada, pues en Google, que se llevaba, ya no va a brindar el servicio gratuito de Wi-Fi. Sí, ya esto está teniendo repercusiones de alguna manera, y no solamente sí, yo creo que es una aquí a repercusión, nivel nacional, sino es coincidimos. una repercusión a nivel mundial, doctora. Claro, eso. Y bueno, por otro lado, pues también la inversión que anuncia Google. Claro, por supuesto. Que esto es muestra de lo dinámico que es este ámbito, ¿no? Sí, es súper sí, dinámico. creo que estamos tocando puntos de una manera que espero que hayan quedado entendidos. No, nos lo explicó muy claramente, bueno. maestro. En realidad queremos pues agradecerle que haya estado aquí con nosotros. No, maestro Aquiles Miranda gusto, Silva, doctor, todo el auditorio. esta es su casa. Muy y gentil.
si quisiera añadir algo en medio minuto, porque ya nos están aquí. Pues simplemente que en esta materia estemos atentos, sí, al derecho nacional, pero también lo que se está llevando a cabo en cuestiones de orden internacional, para que tengamos una mejor visión del ámbito tributario, doctor. Sí, ahí para darnos una idea, lo que nos comentaba el maestro Aquiles, ¿no? En el tema de establecimiento permanente, los comentarios al artículo 5º del modelo son como 150 y tantas páginas, o sea, tenemos ahí para entretenernos con el concepto. Pues bien, no nos resta más que dar nuestro agradecimiento al maestro Aquiles. No, al contrario, muchas gracias, Silva, doctora Sonia, muy gentil. Muchísimas gracias, Juan Antonio Negrete Zaragoza, que nos hizo igualmente, favor de licenciado Negrete, agradecerle sus atenciones también, muy amable. Que afortunadamente hizo posible que el maestro estuviera esta tarde. Sí, muy gustosamente, nos regalara doctora. una parte de su espacio y sus conocimientos, sobre todo. Para la maestra Ana María Ramírez, que también es parte de la logística, y desde luego Lalito Ramírez en los controles. Pues que sigan disfrutando de esta calurosa tarde de viernes, y nos escuchamos el próximo viernes Muchas a la 1 gracias. de la tarde para nuestra querida Hasta audiencia. luego, gracias.